Bienvenidos a un nuevo videito. Llegó como siempre, la verdad con lo último que ha salido estas horas. No podemos decir que no a Jimin y a Jungkook juntos como Jiguk, porque hay muchísimas cosas que han pasado que justamente van solamente para Jimin y Jungkook. Así que comencemos. 들어가겠습니다. 좀 빨리 갈게요. El anterior videíto justo es Jimin en el aeropuerto, pero aquí también lo quise traer porque hay algunos detalles. Y es que en el anterior videíto hablo también acerca un poco de cómo Jimin se le queda viendo a esta camioneta, pero también aquí hay detalles aparte de Jimin que tenía que analizar sí o sí. 조금 빨리 갈게요. 재밌이 오랜만이에요. 저녁은 저 공식 행사 아니나요? 처음이에요. 네. 섹시해요. 너무 섹시하신데. 너무 섹시해요. 오랜만이라. 아 진씨. 진짜요? 야 진씨. 마음으로 단추 3개 풀었는데. 동근 왜 앞에 깍지를 붙이세요? 앞에 보셔야 돼요. 앞에 보셔야 돼요. 앞에 보셔야 돼요. También obviamente tendremos varios ángulos, incluso este donde parece un príncipe. Y este sería el principal ángulo que tenemos que hablar. No hay muchísimos ángulos acerca de este momento porque la mayoría no filmaron eso, pero aquí se ve uno de los ángulos más bonitos que podíamos tener. Y es que Jimin voltea hacia ese lado donde sí había una manta, una lona, un cartel de Jikook, todo con Jikook. Incluso aquí se puede ver como Jimin incluso voltea más como para ver qué es lo que hay en ese cartel, en esa lona, y mueve su cabecita no solo una, sino dos veces para ver bien lo que dice el cartel. Incluso también saluda, vemos su manita, después baja su manita y continúa viendo el cartel que tiene a Jimin y a Jungkook. Este sería el cartel donde diría Jikook en medio y todo lo demás sería Jimin y Jungkook en Are You Sure. Pero vean cómo incluso saluda y se queda viendo al cartel por más tiempo. Incluso todavía voltea, incluso se le ve una sonrisa. Aquí saluda también, esto lo podemos agregar, también quita su mano después, pero esto seguramente no por él porque sabe en dónde está y cuántos ojos, cuántas cámaras lo están viendo.
Pero aquí ya es como que regresa a la realidad porque aquí da otra carita y es que pues estaba ya con todas las cámaras en él y pues esta es su reacción, pero ya después porque realmente estaba súper feliz. Incluso aquí una vez más volteando su carita justo para ver este cartel más tiempo. También tenemos este ángulo de Jimin donde realmente se ve súper adorable, súper tierno. Y ahora sí, uno de los detalles que se podían ver gracias a estas fotitos serían los labios de Jimin. Si nos acercábamos y veíamos los labios de Jimin en bastantes fotografías, y con todas estas fotografías y diferentes ángulos se puede comprobar que Jimin tenía los labios hinchados y lastimados como si alguien los hubiera estado besándolo mucho. Besándolo mucho me refiero a Jungkook y vean los labios. Incluso hasta él mismo pudo haberse dado cuenta de esto porque incluso lo trataba de disimular un poco, pero es que en la realidad pues se veía obviamente que tenía los labios hinchados y un poco lastimados. Por supuesto esto tampoco podía faltar ya que se le vio a Jimin utilizando este brazalete, esta pulsera de Pollock, que anteriormente no solo Jimin la estaba utilizando, sino que también ya lo habíamos visto con Jungkook y que tenían estos brazaletes los dos de Pollock. Y por supuesto el video que publicaría Jungkook, pero ahora en su TikTok. Anteriormente había hecho un live justo un día antes de que Jimin se fuera. Y ahora pues publicó un día después de que Jimin se fuera y ahora publicaría en TikTok. Jungkook publicaría este challenge de Cortis, pero casualmente este challenge de Cortis justo llevaría el nombre de Fashion. La canción, como ya les dije, es Fashion, acaba casi de salir. Pero aquí lo curioso es porque Jungkook tenía que publicarlo ahora, justo un día después de que Jimin se haya ido. Y es que justo Jimin estaba asistiendo a la semana de la moda de Dior en París, o sea, la Fashion Week. Por supuesto, Fashion. Así que realmente deja mucho que pensar de nuevo Jungkook. Por supuesto, ya tenemos a Jimin ahora sí en París en la Fashion Week. Realmente está súper hermoso, espectacular. No me esperaba ese look para nada, pero sí tenemos a Jimin demasiado hermoso.
Hi, Elon Kong. I'm Jimin. Thank you. 안녕, 엘르. 반갑습니다. 방탄소년단 지민이고요. 오늘 디올쇼 왔는데 재밌게 잘 즐기고 가도록 하겠습니다. 안녕하세요, 방탄소년단 지민입니다. 오늘 디올쇼 잘 즐기고 가도록 하겠습니다. 감사합니다. C'est tout ensemble, il faut pousser this way. Hello, sir. This way. One more. Le problème, c'est qu'il va se barrer, quoi. Il faut reculer plus. Voilà. Il faut reculer plus, vous êtes dans le champ de la caméra. Hello. Thank you. Je pense que quand il y a vraiment des gros gens. También podremos ver a Jimin con algunas joyas, también por ejemplo estas que son como de florecita y que incluso las tiene por todo el collar. Vean, súper hermosas. Y sobre todo que le quedan a Jimin con un estilo hermoso. Finalmente, Jimin saldría del evento de Dior. Esta sería su salida. Y después encendería Live en Weverse. Encendería uno y después otro porque la conexión no estaba del todo estable. Así que aquí les dejo algunas traducciones de Live de Jimin. Incluso aquí habla acerca del álbum de BTS y también de que volverá pronto. 1년의 일들이 되게 많긴 했는데 저는 아무튼 저는 뭐 팬분들한테도 그렇고 뭐 많은 사람들한테도 그렇고 좋은 모습을 계속 보여주고 싶은데 이게 뭐 인생을 잘 살아간다는 게 쉬운 일은 아니니까 좋은 어른이 되는 것과 뭐 좋은 삶을 사는 것과 이런 것들이 쉬운 일은 아니라고 많이 느끼면서 살고 있어요. 아무튼 뭐 앞으로도 잘 살아가 볼 거고 좋은 모습 계속 주려고 더 노력할 거고 그런 얘기도 오랜만에 와서 해보고 싶었고 너무 예쁘게 말해줘서 너무 감사들 하고 뭐 솔로 언제 나오냐 뭐 이런 얘기들 있지만 아시다시피 방탄이 저한테 가장 중요하고 그거 해야 되니까 그런 것들은 나중에 틈내서 열심히 그것도 따로 준비해 보겠습니다.
맞아요. 이제 방탄복귀 해야지 이제. 저도 너무 보고 싶었습니다. 아무튼 간에 오랜만에 저 이렇게 다시 올 수 있게 돼서 너무 기쁘고, 이제는 계속 네, 군대도 갔다 왔고 어떤 이런 텀이 없을 거니까 계속 이제 준비해서 내년에 나오고 나면은 여러분들 만나러 돌아다녀야 되고, 그리고 이게 너무 뜬금없을 수 있는데 제가 배터리가 지금 2%. 네, 이제 1%네. 한국 가서 또 이제 금방 돌아갈 거거든요. 뭐 여기에서 스케줄이 제가 있지 않아서 내일 아마 당장 돌아갈 것 같은데, 돌아가서 또 찾아뵙고, 뭐 처음이겠지만 제가 원래는 집에서 라이브를 잘 안 했었는데 집에서 또 여러분들이랑 대화 좀 하고 하면 좋을 것 같아요. 저도 너무 사랑하고, 건강은 걱정하지 마시고 여러분들만 건강하시고 행복하시면 됩니다.